esta segunda parte continuamos con el análisis de la función e a la 1 sobre x. Nos quedaba continuar con el tema de los extremos, los puntos críticos de esta función, y recordemos que como siempre cuando tenemos que calcular puntos críticos partiendo de la función bajo análisis vamos a calcular su derivada primera y eso posteriormente lo vamos a igualar a 0, que es la condición necesaria para la existencia de los puntos críticos. Siendo la función y igual a e a la 1 sobre x, su derivada primera, como toda exponencial, vuelve a aparecer la exponencial por, en la regla de la cadena, la derivada del exponente. Y el exponente, al ser 1 sobre x, podemos verlo como x a la menos 1. Entonces, si lo vemos como una potencia negativa, x a la menos 1, derivamos eso como potencia. Entonces la regla es que baja el exponente multiplicando menos 1 por x elevado a un exponente de un grado menor. Entonces restamos otro 1. Y esto que nos queda aquí es el desarrollo de la derivada de esta potencia, viendo entonces el exponente 1 sobre x como el exponente 1 sobre x de la exponencial natural que estamos analizando como la potencia negativa de x a la menos 1. Este resultado entonces nos queda menos 1 sobre x cuadrado, y eso queda multiplicado por la función exponencial original, y esa va a ser la derivada primera, que es lo que está recuadrado acá. Entonces, planteando la condición necesaria, que es que la derivada primera sea igual a 0, esta ecuación entonces de la derivada primera nos queda igual a 0, y recordemos que, como ya hemos hecho en otros análisis, si tenemos un producto de dos factores que constituye nuestra función, eso es lo mismo que plantear que cada uno de los factores sea igual a 0, porque este producto va a ser nulo cuando alguno de ellos sea 0, independientemente del valor que adquiere el otro. Entonces nos conviene plantear el análisis de esta forma: menos 1 sobre x cuadrado igual a 0, entonces eso me anula toda la expresión y esto sería cierto. O e a la 1 sobre x igual a 0, entonces eso me anula toda la expresión y esto sería cierto. El tema aquí es que, ¿qué va a pasar? Si yo quiero despejar el valor de x, tengo que pasar la x multiplicando acá y pasa el 0 dividiendo, me queda una división por 0, entonces no va a existir ningún valor de x tal que esta función se haga 0, porque me implicaría una división por 0. Y del mismo modo, como ya vimos en el análisis de los cortes con los ejes, no puedo evaluar, al querer igualar a 0, al querer despejar aquí la x, me queda el logaritmo de 0 cuando paso al exponencial natural de este lado como logaritmo de 0, y eso tampoco va a existir. Entonces ninguno de los dos factores va a ser 0 nunca, básicamente porque esta es una exponencial y es asintótica al eje, como ya vimos en el análisis de los cortes, y esta es una función hiperbólica, digamos, tiene una curva asintótica respecto a los ejes y tampoco los va a cortar. Entonces, de este modo, concluimos que no hay ceros, o sea, valores que anulen la derivada primera, y si no hay valores que anulen la derivada primera, entonces no existen puntos críticos de primera especie. Por lo tanto, no va a haber máximos en esta función, tampoco va a haber mínimos, y tampoco va a haber puntos de inflexión con tangente horizontal. Recordemos que esos son los tres tipos de puntos críticos de primera especie. Ahora, que no existan estos no quita que pueda llegar a haber puntos críticos de segunda especie. Recordemos que los de segunda especie son aquellas partes de la función donde ocurren puntos de inflexión con una tangente oblicua. Por ejemplo, que tengamos un cambio de curvatura de esta forma. Si la función viene así, comienza a cambiar su curvatura y pasa a curvarse de una forma distinta. Entonces, en un punto aproximadamente por aquí, nosotros si tiramos una tangente, tenemos que hay un cambio en la curvatura de la función. Aquí está curvándose hacia abajo, después del punto de inflexión está curvándose hacia arriba, y en el punto de inflexión justamente es donde ocurre ese cambio de curvatura, pero el punto de inflexión aquí no tiene tangente horizontal, entonces su derivada primera va a ser distinta de 0, evidentemente, porque tiene una pendiente que es la pendiente de esta tangente, que es distinta de 0. Entonces eso es con tangente oblicua. Y cuando teníamos ese caso, esos puntos no anulan a la derivada primera, por lo tanto no aparecen aquí, y se corrobora lo que obtuvimos con nuestro análisis de que no hay puntos de primera especie, puntos críticos de primera especie, pero sí, en el caso de que existan, pueden aparecer y lo vamos a ver a partir de la derivada segunda. Entonces nos queda calcular la derivada segunda de la función bajo análisis, que como ya sabemos es volver a derivar otra vez más la expresión que ya teníamos de la derivada primera. Ahora ya tenemos un producto aquí de dos factores. Nuestra derivada primera de la función bajo análisis tiene dos factores, menos 1 por x cuadrado, menos 1 sobre x cuadrado por e a la 1 sobre x. Entonces derivamos aplicando la regla del producto. Recordemos que para el producto u por b, cuando teníamos que derivar ese producto, eso era igual a la derivada de u por b sin derivar más
u sin derivar la primera función por la segunda función derivada, donde aquí u y b serían menos 1 sobre x cuadrado y e a la 1 sobre x respectivamente. Entonces, volviendo a derivar, esto recuerden que lo podemos ver ya como un exponente negativo, sería menos x a la menos 2, 1 sobre x cuadrado y el signo menos de aquí. Entonces nos queda, derivando como potencia, si lo derivamos, la constante la podemos dejar afuera, entonces derivando esto, baja el menos 2, menos por menos me queda más, 2 positivo, por x elevado a un exponente un grado menor. Entonces 2 menos 1, ya teníamos menos 2, menos 1 me da menos 3. Por eso me queda 2 por x a la menos 3, o sea, 2 sobre x al cubo. Y ese es el primer factor, la derivada de u, digamos, estaría aquí, en esta parte. Entonces, luego nos queda el u derivado por el segundo factor, e a la 1 sobre x sin derivar, más el primer factor sin derivar, menos 1 sobre x cuadrado, por la exponencial derivada, que es nuevamente la misma expresión de la derivada primera. Nos queda la misma exponencial por el exponente que es 1 sobre x, es decir, x a la menos 1, que derivado nos daba esto de acá, que es menos 1 por x a la menos 2, es decir, menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, de nuevo, toda esta derivada vuelve a aparecer, y acá, en este término, en este segundo término, que hemos derivado del segundo término de la regla del producto, lo que nos queda es la misma función anterior por menos 1 sobre x cuadrado dos veces. Entonces este menos por menos nos va a dar más, x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta, y como ambos términos contienen e a la 1 sobre x, podemos sacar factor común en ambos términos, y eso es la forma que queda acá ya factorizada. Nos queda 2 sobre x al cubo más 1 sobre x a la cuarta, que es x cuadrado por x cuadrado, por e, todo eso por e a la 1 sobre x. En esta forma nos va a convenir hacer común denominador de los términos del paréntesis. Común denominador x a la 4 dividido x a la 3 es x a la 1, o x por 2 es 2x, y x a la 4 dividido x a la 4 es 1, y por 1 eso me da 1. Entonces me queda 2x más 1 sobre x a la 4, que sería el común denominador de estos dos términos. Expresada de esta forma, si yo igualo a 0, recordemos que esa es la condición para determinar la existencia de posibles puntos críticos de segunda especie. Recuerden que los puntos de segunda especie, como dijimos recién, son simplemente los puntos de inflexión con tangente oblicua, es decir, ver si la función tiene puntos con este comportamiento. Igualamos a 0 la derivada segunda, y las raíces de la derivada segunda, los valores de x que resuelvan esta ecuación y segunda igual a 0, si existen, van a ser los valores donde ocurran estos puntos de inflexión con tangente oblicua. Igualando entonces a 0, ¿qué nos quedaría? Toda esta expresión igualada a 0, pero el factor de la exponencial, recordemos, por el mismo análisis que venimos haciendo tanto en la derivada primera como en la determinación de los cortes, no se anula nunca porque es una exponencial, es asintótica al eje de las x, pero no lo corta. Entonces, esta no se va a anular nunca, así que si esta expresión tiene que darme 0, si la derivada segunda le igualo a 0, la única forma de que esto sea posible es que el paréntesis que hicimos aquí, el común denominador, sea igual a 0. Entonces 2x más 1 sobre x a la 4 es igual a 0, el x a la 4 pasa multiplicando al 0 y se absorbe, nos queda 2x más 1, el numerador igualado a 0, y ahí despejando pasa el término más 1 como menos 1 y pasa el 2 de la x dividiendo. Nos queda que en x igual a menos 1 medio tenemos un punto de inflexión con tangente oblicua o punto crítico de segunda especie.